Jerónimo Kallenberg. Jerónimo, buen día, bienvenido. Buen día, Pipi, gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentos de estar acá para poder mostrar y contar todo lo que hacemos nosotros en Jurídica Salud, que bueno, realmente lo hacemos con mucho gusto y nace también esto de querer ayudar a la gente que se le está vulnerando sus derechos, y más que nada hoy en día, que es algo que la gente está muy preocupada, que son los temas de salud. ¿Qué problemas de salud ustedes son los principalmente que atienden? Bien. Y que pueden llegar a resolverle a ese paciente que está ante un problema? Bien, nosotros los problemas de salud que estamos tratando con mayor frecuencia son la negativa en los tratamientos de fertilidad, la negativa en la entrega de medicación para los diabéticos, que serían insulina, metformina, y también estamos haciendo mucho chiquitos con problemas de discapacidad y con certificado de discapacidad que no le habilitan tratamientos, como por ejemplo tratamiento urodinámico, tratamientos oncológicos también, hay muchísimos. Así que bueno, nosotros estamos abocados más que nada a esa rama para poder ayudar a todos estos chiquitos y a toda esta gente a que pueda recibir su tratamiento y su medicación. Hablaste de personas también con problemas oncológicos. Sí, de repente correcto. Tal vez tienen una obra social, Sí. Y la obra social, por H o por B, no atiende de manera completa esa problemática. Sí, te cuento, mira, casualmente tuvimos un caso la semana pasada de que es un paciente que tiene un cáncer de ganglios y bueno, el médico le prescribe de que sí o sí tenía que hacerse en conjunto quimioterapia y rayos, pero la obra social solamente le autorizaba los rayos, entonces no podía realizar el tratamiento. Así que bueno, con este paciente tuvimos la grata fortuna de que a través de una carta documento que enviamos no pudimos llegar al amparo, pero sí le pudieron reconocer en base a toda la jurisprudencia que nosotros volcamos en esa carta, que fue realmente extensa, pero lo ameritaba porque este paciente precisaba realmente el tratamiento que sea de carácter urgente. Y la obra social acató. ¿Actúan rápido ustedes como Jurídica Salud? Nosotros como Jurídica Salud actuamos rápido. También la justicia actúa rápido a través de una medida cautelar que nosotros ponemos. Y la medida cautelar es un remedio jurídico que tienen acceso todas las personas cuando no hay otro remedio, y tiene que ser sí o sí rápido. A través de ese remedio jurídico la justicia accede a dar ese tratamiento, siempre y cuando se cumplan ciertos detalles que tienen que estar para que entreguen la medida cautelar. ¿Qué sucede en los casos en que las personas requieren de una prótesis para una terapia, para una rehabilitación Bien. O una intervención y la obra social no se lo cubre? Mira, en ese caso, cuando la obra social no le reconoce al paciente una prótesis, nos ha pasado también, por suerte te puedo hablar de los casos que tenemos. En este caso, una obra social del Estado no le reconocía la prótesis para una operación de rodillas. Venía este paciente buscando, tratando y yendo a la obra social constante negativa, vulnerándosela, y bueno, me vino a ver, presentamos una carta documento a través de un intercambio epistolar con la obra social. No la autorizaron, por lo que fuimos al amparo, porque, a ver, nosotros en primera instancia vamos a tratar de agotar la vía administrativa, que nos ponemos en comunicación con la obra social para que la obra social a ver si lo autoriza o no lo autoriza. Si no lo autoriza, ahí sí pasamos la vía judicial, que presentamos el amparo. Y resolvieron la medida cautelar y esta persona se pudo operar y le pudieron poner la prótesis que el médico solicitaba. Eso es muy importante. O sea, antes de realizar un amparo de salud, nosotros tenemos que tener la prescripción del médico que diga, y junto a un informe de por qué precisa esa prótesis o por qué precisa ese tratamiento y cuál es el diagnóstico que tiene. Eso es sumamente importante. Sin esos requisitos nosotros no podemos presentar un amparo y el paciente no va a poder solicitarlo. Claro. ¿La justicia respondió rápido? La justicia responde rápido, sí. Bien, esto es importante. Esto es muy importante. Hablamos de salud. Algo en lo que me saco el sombrero, tema de salud, la justicia responde rápido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los tratamientos oncológicos? Bien, con los tratamientos oncológicos, como te decía recién, los pacientes, los temas que tenemos generalmente es que te autorizan uno y no otro cuando son en conjunto.
Pero bueno, lo están autorizando. La obra social lo autoriza después del amparo y después de que resuelve la medida cautelar. Si no, te ponen un no como respuesta y el que no sabe se queda con ese no y trata de empeñarse o hacer lo que puede, o muchas veces no se lo hacen el tratamiento. Claro. ¿Y qué pasa con las personas que tienen hijos con una discapacidad? Mira, las personas que tienen un hijo con discapacidad, que también nos ha tocado muchísimo, nos vienen a ver y ellos, en representación de sus hijos con discapacidad, nosotros le conseguimos el estudio o la medicación que ellos necesiten. Es muy importante saber que, a ver si nos están escuchando en este momento, alguna mamá o algún papá que tiene un hijo con discapacidad y que no le están brindando su medicación o su tratamiento, dependiendo de cuál fuese la discapacidad, que en la obra social le van a decir que eso no se encuentra conforme al PMO. Entonces, esa persona tiene que saber que mediante un certificado de discapacidad, la ley lo avala a que pueda recibir el tratamiento, cualquier tratamiento que necesite esa persona en base al certificado de discapacidad que tenga. Porque muchos no todos lo saben. No todos lo saben, por eso lo remarco y es muy importante que no reciban un no como respuesta. O sea, las personas, tanto los pacientes con discapacidad o sin discapacidad, con certificado de discapacidad o sin certificado de discapacidad, tienen derecho a recibir su tratamiento o su medicamento. Eso es sumamente importante que lo sepan y que la obra social no se lo vulnere. La obra social generalmente lo que hace es, nosotros decimos que no. Si pasa, nos ahorramos un tratamiento, nos ahorramos poner una quimioterapia o en conjunto con un tratamiento de rayos, es muy costoso para la obra social. Entonces, si ellos te dicen que no, yo me quedo en el molde, digo, bueno, ya está, me quedo a la dulce espera, ellos ahorran, pero no tienen que quedarse en que la obra social no me lo autorizó. Tienen su derecho y lo tienen que hacer valer, para eso están. Por otro lado, te quiero preguntar los costos de adquirir un acompañamiento jurídico. Mira, los costos del acompañamiento jurídico, nosotros cobramos una consulta, que a ver cómo lo hacen todos los abogados, que está en el cuaderno de ética. Tenemos que cobrar una consulta, puede ser una consulta escrita o una consulta presencial, y después el tema de honorarios es en base a lo que regulan el juzgado una vez que ya se otorga la medida cautelar, o en el caso de que se siga esta sentencia, lo que el juez regule en esa sentencia. Y siempre es accesible. Siempre es accesible. Normalmente, sí. Si la víctima perdió, lo paga la otra parte. Exactamente. Los cargos, las costas, no van a ir a cargo del cliente. Uh-huh. Eso desde ya. Si las personas que nos están escuchando están en alguna problemática similar a salud, normalmente no sabes quién te puede ayudar. Exacto. Tal vez cambiaste de obra social o de repente apareció un tumor que no tiene ese apoyo que vos esperabas de la obra social. Simplemente es ir a ver a Jurídica Salud. Ustedes son especialistas en esto. Exactamente. Nosotros nos dedicamos al área de salud y lo importante es que sepa la gente que tiene ese derecho. No hay que aceptar un no como respuesta definitiva cuando se trata de salud. Algo que tiene que quedar bien claro, que la ley los protege a los pacientes, Pipi. Claro. La ley los protege y las herramientas adecuadas es posible obtener un resultado rápido. Nosotros tenemos esas herramientas para que el cliente que nos viene a ver tenga un resultado rápido. Estamos hablando con el doctor Jerónimo Kallenberg. Jerónimo es abogado, lo podés contactar al 3364 17 6636. 3364 17 6636. Está en uno de los estudios, está en dos, arriba del Colegio de Abogados. Sí, correcto. Allí lo pueden encontrar. Bien arriba del Colegio de Abogados, entrás por el frente, es arriba, o lo llamás por teléfono y él te ubica si está en el otro estudio. Exactamente. En mi 315, todo en la misma cuadra. Exacto. Llámalo por teléfono y enseguida arman una reunión en cualquiera de los estudios. Sí. 3364 17 66 36. Está escribiendo en este momento, me está pasando Paola los contactos. Una paciente oncológica, Vanessa, evidentemente debe tener alguna problemática y necesita contactarte. Ningún problema. El teléfono de Jerónimo
Calemberés, aquí lo estamos colocando, 3364-176636. Tiene mucha templanza, Jerónimo. Hay que tener esa templanza para estas problemáticas, sí, Jerónimo. Realmente sí. Sí. Son temas delicados que no pueden esperar. Exactamente. A ver, nuestro trabajo nace de la realidad que lamentablemente es muy común, que es cuando alguien necesita un tratamiento, una medicación, una cobertura urgente, muchas veces la respuesta de las obras sociales es vulnerarlas. Y sí. Entonces, nosotros en ese momento, el paciente se enfada, se enoja con la obra social, con el médico, con todos, y yo no estoy para enojarme. Yo estoy para resolverle el problema a ese paciente junto, para que la obra social le pueda brindar el tratamiento o la medicación que necesita. Entonces es muy importante ser empático con el cliente, con el paciente, y tener esta templanza que vos estás percibiendo. Y sí, tal cual. La gente te puede contactar y pueden atender muchísimas cuestiones. Por ejemplo, hay un traspaso entre una obra social y la otra. ¿Quién te cubre todo ese tiempo? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Aparecen problemas en el medio? Sí, correcto. Aparecen problemas y hay mucho falseamiento también de declaración jurada de las obras sociales. Ajá. Pero que eso es ya hay un problema del cliente que muchas veces no sabe porque no es informado también por la obra social. En esos casos, los que resuelven y donde hay que hacer la primera denuncia, el primer reclamo, es a la Superintendencia de Salud, que ahí ellos te van a hacer llenar unos formularios, y en base a esos formularios muchas veces puede suceder de que cuando hay un traspaso de una obra social a otra obra social y vos estás teniendo un tratamiento oncológico o cualquier otro tratamiento, es que el periodo de gracia de la obra social nueva no te lo tomen y te tomen la antigüedad de la obra social vieja. Sí, claro. Entonces eso es muy importante, que eso lo resuelve la Superintendencia de Salud. Es importante que lo sepa la gente también, porque es un trámite que lo pueden hacer ellos solos desde su casa con una computadora, con un teléfono. Jerónimo, ¿qué pasa en los tratamientos de fertilidad? Bien, bueno, los tratamientos de fertilidad es un tema que me gusta muchísimo, porque ahí realmente, en todos los casos ves la necesidad de la gente, pero en este caso no solamente ves la necesidad del paciente, sino también ves la satisfacción de cuando lo consigue, y más cuando logra formar su familia. Eso es sumamente importante y a nosotros nos llena de orgullo y de alegría y nos da más gana para seguir trabajando. El problema que tenemos con los tratamientos de fertilidad, parece que le estamos dando a las obras sociales, pero bueno, de ahí nace mi trabajo, es que las obras sociales autorizan 3 tratamientos de alta complejidad y 4 tratamientos de baja complejidad de por vida, te dicen ellos. Cuando la ley, por eso es muy importante conocer la ley, te dice que tenemos 3 tratamientos de baja complejidad y 4 tratamientos de alta complejidad por año. Obviamente que tenemos que tener en cuenta que hay pacientes, generalmente con una donación para una mujer, a medida que se va pasando los años, a partir de los 38 años va bajando el punto para que esa persona pueda tener familia. Pero bueno, no importa, hasta el momento que ella pueda y que el médico considere, porque es muy importante también qué es lo que dice el médico, cuando el médico considere de que se puede realizar el tratamiento, o sea, la obra social lo tiene que autorizar. Tiene que autorizar y no con esos límites que esos límites que no existen. Que no existen esos límites que los pone la obra social, por lo que te decía hoy, para poder ahorrarse un tratamiento de fertilidad, que son tratamientos de altos costos. ¿Y sí? Pero bueno, eso es muy importante. Obviamente que si hay alguna familia que interrumpió su deseo de formar una familia por esto, porque debe ser muy común, así como clientes que me llegan, de haber, me imagino, miles de personas con esta problemática de que no se lo autorizaron o le dijeron esto, lo creyeron y se quedaron sin seguir con ese proyecto. Se puede apelar, se puede actuar. Se puede iniciar. Se puede iniciar directamente. Se puede retomar el tratamiento. Yendo obviamente ellos a su médico que estaban haciendo el tratamiento de fertilidad o con el que lo habían iniciado, y que le hagan una orden médica pidiendo el tratamiento que ellos necesitan. Le van a pedir una serie de estudios y también un informe médico de por qué ese estudio.
Excelente. Eso es muy importante, esas dos cosas son muy importantes. Son elementales. Y después nosotros seguimos trabajando con el resto. Si necesitas un tratamiento, una medicación que no te lo cubran, una cobertura urgente, prepagas o incluso el propio Estado que tal vez te demore esa prótesis para operarte. Exacto. Hay muchos problemas con PAMI, Jerónimo. Sí. ¿Actuás también con PAMI? En algunos casos, son pocos los casos que llegan de PAMI, sino más bien son de obras sociales privadas. Privadas. Sí, privadas, hay muchas privadas y no sé si, y mucho de idioma. Y de idioma. Y de idioma, sí. Pero en el caso que te llegue también lo actuás. Sí. En Jurídica Salud acompañan a las personas para darles una inmediata respuesta. Hablamos de enfermos oncológicos, terapias de rehabilitación, acompañantes terapéuticos para personas con discapacidad. A veces totalmente. la obra social no te lo cubre. ¿Qué haces? En ese caso es el mismo paso. O sea, nosotros pedimos que el médico principal, o sea, que de esta persona, indique, o sea, que le indiquen una orden médica que precisa un acompañante terapéutico y acompañado con un informe circunstanciado de por qué precisa ese acompañante terapéutico y para qué lo precisa. Y nosotros con eso actuamos. A la justicia y actúan. Exactamente, porque generalmente quien acompaña, que esto es muy importante que lo sepan, quien acompaña a un asistente terapéutico, al paciente que acompaña generalmente, no te digo en la mayoría de los casos, pero generalmente tiene un certificado de discapacidad. Y las personas que tienen un certificado de discapacidad, hay obligaciones que no se pueden vulnerar. No. La ley protege al paciente. La ley protege al paciente, exactamente. Que quede claro, y tenés que encontrar a Jerónimo Kallenberg, que él es el responsable de Jurídica Salud. Se ocupan de cada caso de manera personalizada y lo resuelven rápido, porque la salud no puede esperar. Exactamente. Jerónimo, ¿atendés todos los días? Todos los días atiendo, sí. Por cita programada, se contactan con mi número de teléfono y ahí nosotros coordinamos un turno para que ellos vengan al estudio y ahí, bueno, vemos toda la documentación que tiene, escuchamos la problemática de ellos y en base a eso, bueno, ahí ya vemos cómo actuamos para que, bueno, este paciente pueda recibir su tratamiento o su medicación lo más pronto posible. Rápidamente lo resuelven. Tratamos de hacerlo así. Jerónimo Kallenberg, 3364-176636, atiende en un estudio arriba del Colegio de Abogados, en Mitre 115. Llámalo, concerta una entrevista y automáticamente se reúnen. Esto tiene salida rápida, se actúa rápidamente, la salud no puede esperar. Totalmente. Todo lo que es referido a la salud no puede esperar. No puede esperar porque muchas veces tampoco podemos... A ver, ¿sabes, Pipi? Te explico por qué nosotros metemos siempre la medida cautelar, que es el remedio judicial ese que yo te estaba hablando. Nosotros metemos esa medida cautelar porque el paciente, muchas veces no podemos esperar una sentencia, que sea favorable o que no sea favorable, porque muchas veces el paciente no llega a la sentencia o a lo que es un juicio ordinario, un juicio común, no llega a ese tiempo, a ese proceso. Claro. Hay gente que precisa un tratamiento o una operación o una cirugía de urgencia. Si nosotros vamos a lo que demora un proceso judicial ordinario, muchas veces el paciente puede fallecer antes de tiempo. Clarísimo. Sí. Jerónimo, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Estoy muy contento de venir acá para poder dar a conocer lo que nosotros estamos realizando, y sabemos que hoy en día es una problemática que la mayoría de la población está teniendo con alguna obra social o con alguna medicación. Y buscar un abogado especializado en esto. Dedicado al área de salud, exactamente. Área de salud, exactamente. Sí, exactamente. Jurídica Salud, del doctor Jerónimo Kallenberg, 3364-176636. Si no llegaste a anotar, me lo pedís por producción. 3364-176636. Gracias, Jerónimo. No, gracias a vos, Pipi, muy amable. Gran cariño a tu padre que siempre te acompaña. Sí, ahí está, acompañándonos. Vamos, Pao.